Amigos, bienvenidos nuevamente aquí al estrado del abogado del diablo. Soy Orlando Viera Blanco. Esta noche vamos a conversar, a debatir con un líder político venezolano que ahora se encuentra en el exilio y que tiene mucha vigencia de cara a las circunstancias que estamos atravesando en Venezuela. Sin mayor preámbulo, ahora aquí en el estrado del diablo, el señor Carlos Vecchio. Orlando, Carlos, muchas bienvenido. gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por el esfuerzo de venir a debatir el estrado del diablo. Bueno, Carlos, sin mayor preámbulo, el exilio. Esta es la nueva jornada que te tocó vivir. ¿Qué pasó en Venezuela? ¿Qué ocurrió en Venezuela? Primero la clandestinidad, después el exilio. ¿Tenías opciones? ¿Entregarte, no entregarte? Cuéntanos un poco de todas estas decisiones y estas experiencias que te tocó vivir. Bueno, Orlando, fíjate, lo primero que tenemos que recordarlo para ponerlo en contexto, el 12 de febrero que se convoca la marcha que va a la Fiscalía, que son los eventos por los cuales es juzgado Leopoldo López, la primera detención es contra Leopoldo. Luego, 7 días después, es la detención contra mi persona y son los mismos cargos que tiene Leopoldo, son los que nos están imputando a nosotros. Fíjate que te di un lapso de 7 días. En esos 7 días me tocaba manejar toda la operatividad cuando Leopoldo se presenta públicamente. Y allí es donde el gobierno me ataca y me asalta a la sede de Voluntad Popular y me empieza a buscar sin orden de detención y de allanamiento. Leopoldo López, Orlando, cuando luego que se presenta públicamente y le dan aquella vuelta, ¿te acuerdas cuando la gente lo seguía? Que llega al tribunal, me llama del tribunal y me dice: Carlos, estoy viendo una orden de detención en tu contra. Ahora la estamos viendo físicamente, no la habíamos visto cuando me fueron a allanar la sede el día anterior, que me fueron a buscar. Escóndete, es peor que la mía, por lo que pudo ver en ese momento. Al final terminó siendo la misma orden de detención contra Leopoldo. Hicieron una copia y colocaron mi nombre, o sea, sin ningún elemento de prueba. Leopoldo me dice: resguárdate porque, bueno, tenemos ahora que planificar los días que vienen. Y yo estaba a cargo del partido, pues, en ese momento, y me tocaba hacer toda la operatividad de todos los eventos que estaban sucediendo en ese momento. O sea, yo quiero que te pongas en este momento tomando decisiones en caliente. Ahorita es muy fácil ver la película, pero cuando tú estás en esos momentos tienes que tomar decisiones en caliente. Y me tenía que tener a mí un vínculo de conexión con el partido, con dirigentes políticos y una evaluación constante de los eventos y una evaluación del caso de Leopoldo. Luego de 108 días, que era uno de los escenarios que manejábamos, que Leopoldo iba a ser juzgado, preso, tomamos la decisión, fue un gran debate que dimos, de bueno, cuál era mi rol en ese momento. Te digo una cosa, Orlando, y te lo confieso acá, es una de las decisiones políticas más difíciles, o yo diría la más difícil que me ha tocado tomar. Esta de decir, bueno, tengo que salir de Venezuela por razones políticas. De verdad que fue una de las decisiones más complicadas en lo personal, porque tienes un choque entre razón y emoción que yo no la puedo describir. O sea, solo la puedes sentir. Y entonces allí, para cerrar con esto, me dice: bueno, aquí somos un equipo. Leopoldo preso, le toca jugar ese rol, y a ti, Carlos, te toca jugar otro rol, que es un rol de una vocería internacional. No hacemos nada los dos detenidos. Yo cumplo este rol que es mucho más difícil, mucho más duro, pero a ti te toca un rol de levantar la voz de lo que está pasando en Venezuela. Y ese es el rol que vengo a asumir en este momento. Y por eso cuando aparezco acá, aparezco en la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU, denunciando los atropellos y las violaciones de los derechos humanos en Venezuela que han venido ocurriendo a lo largo de estos meses. Ahora, bueno, a ver, Carlos, tú has dicho que es el rol que te tocó a ti cumplir y Leopoldo te comenta que él tiene que cumplir otro rol. ¿Qué rol se cumple tras las rejas? Acertó Leopoldo López, calculó mal, dejándose privar de libertad, porque uno podría pensar no rendía mayor dividendo Leopoldo en libertad o quizás en la clandestinidad, igualmente desde el exterior. Te recuerdo que muchos de los líderes que después llegaron en Venezuela a la presidencia de la República y fundaron la democracia, lo hicieron desde el exterior, desde la clandestinidad. Betancur, uno de ellos. Claro, Leoni, Carlos Andrés Pérez, el propio Caldera. ¿Qué piensas tú hoy, un poco aquí, pero no tranquilo, porque esto es una angustia perenne, como
decía yo estos días en mi columna. ¿Crees que fue una decisión acertada? Mira, no tengo duda que fue la decisión correcta. Y por eso te digo que todos los... ¿Por qué lo fue? Y ya te digo, todos los eventos tienen que ser analizados con la información y todos los elementos que tú tienes en ese momento. De aquí es muy fácil, pero lo importante es tomarla, cuando tomaste las decisiones, qué información tenía o cuáles eran los eventos que tenía. Y tú me preguntas a mí, ¿qué hubiesen hecho? Lo mismo. Porque siempre vas a tener todo ese análisis que hiciste en ese momento, no ningún otro. Y lo digo porque es acertado, porque Leopoldo en aquel momento me decía, mira, Carlos, esto es una lucha de millones. Nosotros compartimos y llevamos el sueño de millones de venezolanos que están buscando una Venezuela distinta. Yo debo ser un referente para estos venezolanos. En estos momentos, cuando el país está tan difícil, ética, moralmente, que tú ves una descomposición total del país, los países necesitan y las sociedades referentes morales, éticos, y yo voy a presentarme y a dar la cara, a pesar de que sabemos lo que va a pasar, de que aquí no hay justicia, porque yo no hablo ni de justicia ni de juicio, porque no hay juicio, es un linchamiento judicial. Y Leopoldo dijo, yo voy a ser ese referente, ese, digamos, ese símbolo de moral ético que en este momento requiere Venezuela. Y lo dijo cuando se presenta y dice, si esto contribuye a que Venezuela despierte para que se dé el cambio, bueno, valdrá la pena. Así que no tengo duda que hizo lo correcto en este momento de lucha y está allí, es un referente. Y yo creo que es como una llama encendida permanentemente que nos invita a todos nosotros a seguir luchando hasta que logremos el cambio en Venezuela. Entonces yo creo que esos sueños están allí. Para mí no había otra decisión en el rol que él le tocaba jugar. Él está en primera línea, por digamos de alguna manera. Es el cuarto bate, tiene las bases llenas, le toca asumir un rol que fue el que debatimos y creo que tomó la decisión acertada en ese momento. Esas millones de personas de las que hablas, no podría decirse, por el contrario, que cayeron en una suerte de frustración o de letargo al ver a su líder tras las rejas neutralizado. No lo creo. Si tú me dices que Venezuela va a parar y bueno, ya nos entregamos, entonces yo pudiera quizás considerar eso. No hay entrega. Pero en este momento, todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, para mí hay un proceso irreversible político de cambio en Venezuela. Se venía dando, porque las sociedades para mí son así, los cambios no son cuando uno quiere. Las sociedades tardan en digerir los cambios. Y tú, por supuesto, haces todo el esfuerzo para que se llegue lo más rápido, pero las sociedades no funcionan a veces así. Entonces, ese cambio para mí se viene gestando. Y hay un hito para mí relevante que lo resalta, que es el 14 de abril del año pasado, donde nosotros ganamos unas elecciones presidenciales. Eso dio para mí un pitazo, una campanada. Aquí viene un cambio en Venezuela. Y ese cambio para mí se viene manifestando. Y hoy está más profundo que nunca. Entonces, si tú me dijeras que los venezolanos se quedaron tranquilos, no van a seguir luchando, se van a parar, están conformes con lo que tienen, es no. Y quizás cuando estemos escuchando esta entrevista, usted me dirá, no, vale, eso no va a ocurrir, eso es imposible. Bueno, yo les recuerdo que la política no es estática, no es una foto de un momento que tú la ves y no va a cambiar, no. Es totalmente contraria, es dinámica, se mueve y se va a mover mucho más si nosotros la estimulamos. Así que yo creo que Venezuela está en ese proceso irreversible. Y quienes nos escuchan hoy, en algún momento van a ver esta entrevista y para mí, tú me dices, ese cambio está más cerca que nunca, está más cerca que nunca. Tal y como está planteada la Venezuela de hoy, es inviable, es inviable. No hay un elemento hoy que yo pueda considerar que me diga que las cosas van a estar mejor. No, se van a complicar muchísimo más. Y creo que nosotros tenemos que, como venezolanos, como líderes políticos, buscar a esos venezolanos que coinciden con nosotros en que hay una crisis para que construyamos una salida en el marco de la Constitución de la manera más pacífica posible. Ahora fíjate, Carlos, tú has hablado de que los venezolanos están claros en que hay un proceso irreversible que está en una dinámica que se viene desarrollando. Sin embargo, hay otro sector de la oposición que observa uno poco ha contribuido a darle apoyo, incluso a Leopoldo López, y lo ha dejado, si no un poco solo, a solas, hablando diáfanamente. ¿Cuál es tu rol? Por ejemplo, ¿cuál es el rol de Carlos Vecchio ahora en el exilio? ¿Cuál es tu mensaje para esa oposición que es visible? No ha sido solidaria con lo que se llamó la salida y con la causa que representa Leopoldo López, que creo que es la que más se aproxima al estado de urgencia de los venezolanos. Mira, te voy a resumir una pregunta. Cuando yo llegué acá,
Me dice una periodista, mire, Carlos, ¿cómo se siente ahora usted que está aquí en libertad? Y yo le dije, yo no me siento en libertad. Yo no me siento en libertad, yo no estoy aquí porque quiero, estoy obligado, yo quiero estar en Venezuela, yo quiero estar en mi país, yo no me siento bien acá. Ahora, lo que yo sí siento, y ese es el mensaje que yo le mando a todos, es mayor compromiso con la lucha que están dando los venezolanos. Yo, Orlando, tengo un mayor compromiso con los venezolanos que están presos, con los que siguen torturados. Yo tengo un compromiso con mi partido Voluntad Popular. Eso es lo que le quieres decir tú a ese otro sector de la toda oposición. esa gente, y más allá de la oposición, a todos. Yo no me siento bien con lo que está viviendo Venezuela y siento un compromiso moral también con Leopoldo López, con su esposa, sus hijos. O sea, yo veo los ojos de mis hijos y veo a sus hijos. O sea, va mucho más allá de una relación política, de amistad, o sea, de sé lo que están pasando, porque cuando está uno preso, alguien está torturado, se le persigue, sufre toda una familia. Eso no es la Venezuela que nosotros estamos buscando. Entonces, el primer llamado que yo le hago es de mayor compromiso. Lo que yo sí siento es eso, mayor compromiso de estar y hacer todo lo que yo pueda para contribuir a ese cambio político en Venezuela. Y a la gente de la MUD le digo, mire, el cambio político nosotros tenemos que buscarlo. Hay una pregunta que yo siempre hago y se las hago a todos. Venezuela está hoy hundida en una grave crisis política, económica y social. Es una pregunta. Y moral. ¿Cuál es la respuesta? Moral. Hay una respuesta obvia, sí. Bueno, si estamos diciendo que hay una crisis política hoy, económica y social, la segunda pregunta es, bueno, ¿cómo salimos de la crisis? ¿O no? ¿O vamos a esperar al 2019 o al 2015? La crisis es hoy. Entonces, la reflexión que yo les dejo, y es el planteamiento que incluso nosotros hemos hecho en la mesa, es que los planteamientos que hemos hecho de los sectores de la unidad no son, a nuestro modo de ver, excluyentes. Es una equivocación asumirlo así. Que tú te tienes que preparar para unas elecciones parlamentarias del 2015, bien. Pero lo que sí es absurdo es dejar de discutir una crisis que Venezuela tiene hoy y que exige una respuesta hoy desde su dirigencia política. Y ese es el planteamiento que nosotros damos. No son excluyentes. Está el Congreso Ciudadano, por ejemplo. Esa es otra iniciativa válida de organización que te permite el debate, que te permite incluir otros actores que no son de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué tú te vas a poner una camisa de fuerza? Entonces, bueno, ahí está una alternativa. Para mí no son excluyentes y el mensaje que yo le digo, asumámosla y solo el tiempo y la dinámica política nos va a ir, digamos, delineando con mayor claridad, bueno, hacia dónde apuntamos todos juntos. Pero en el primer punto no son excluyentes y es absurdo dejar de debatir la grave crisis que tiene Venezuela hoy. Pero no olvides nunca que existen en política también los catalizadores. De eso vamos a hablar en el próximo segmento y quiero también hablar algo que me llegó fuera de cámara cuando tú y yo hablábamos, que a veces la gente se olvida de que el político también es un ser humano. Sí. Vamos a hablar con el Carlos Vecchio, hombre, Dale. y vamos a hablar con el Carlos Vecchio que ha sufrido de este exilio. Dale. En el próximo segmento. En segundo, amigos, aquí en el estrado del abogado del diablo, Carlos Vecchio, no se aparten de nuestro lado. Seguimos aquí en el estrado del abogado del diablo, soy Orlando Viera Blanco y estamos esta noche conversando, debatiendo con el líder político de Voluntad Popular, ahora en el exilio, Carlos Vecchio. Carlos, en el anterior segmento te quería invitar un poco que hablemos de lo humano. Comentaba recientemente que la gente se olvida que el político también sufre, también padece. Bueno, de pronto acierta, pero también comete errores. Háblame un poco de lo que ha sido tu experiencia, tu llegada aquí al exilio y qué sufres hoy en día, qué padeces, Sí. qué te da fuerzas para continuar. Mira, cuando me ocurrió todo este episodio de lucha política, de detención, de clandestinidad, en lo paralelo, el humano, bueno, lo estaba viviendo con mi esposa embarazada. Yo mantuve eso lo más, digamos, lo más posible alejado de lo público,
porque temía por su seguridad. ¿Y porque Cuando temía? ordenan tu captura ya está embarazada. Ya está embarazada, claro. Ya tenía así 5 o 6 meses. Y lo que más me pegaba o lo que más me hacía reflexionar era que pudiera perder al niño. O sea, era una cosa que quizás no me lo iba a perdonar nunca, por ponerlo en palabras sencillas. Entonces eso era una preocupación permanente. Y la otra era su seguridad, porque sé que estaba en condiciones muy difíciles, estaba muy tenso el ambiente en Venezuela, y porque sé que tenemos un régimen que es capaz de todo, que no tiene escrúpulos. Entonces eso era una de las cosas que más sufría. Y uno de los detalles que recuerdo, para empatarlo con la otra reflexión que tú dejabas, de que te mantenía en la lucha o la fuerza, yo estando en clandestinidad recibo una foto de mi hijo, del eco que le hacen, y por primera vez vi su rostro yo estando en clandestinidad. Y eso, bueno, es un choque de emociones. Y en ese momento eso te sirve a ti, te guía, ¿sabes? Te llena de fuerza y te mantiene despierto y te dice, bueno, esto vale más la pena. Y mi hijo se convirtió en ese momento, a pesar de que era mi preocupación, al propio tiempo mi inspirador. Y a veces uno en la vida, cuando tiene situaciones complejas, busca de qué aferrarse, ¿no? Por supuesto a Dios, pero busca elementos también que lo llenen, una lectura, una frase, la Biblia. Yo encontré en mi hijo esa motivación de fuerza interna, espiritual, y de decir, bueno, aquí está, mi hijo se llama Sebastián. Bueno, yo creo que él se ha convertido pues, en mi vínculo de lucha, y hoy sigue siendo esa esperanza. Yo lo veo y me da mucha más fuerza. Y yo digo que cada quien tiene su Sebastián, que nosotros lo tenemos que levantar, orientar y que nos guíe. Eso me tocó vivirlo, y sobre todo cuando llego acá, mi esposa ya tenía 8 meses, ya lista para dar a luz. No teníamos dónde vivir, no teníamos médico, no teníamos hospital, todo lo que era la cuna, etcétera, todo estaba en Venezuela. Bueno, y nos tocó resolver eso lo más pronto. Mi temor, ¿cuál era? Que naciera y nosotros no tuviéramos ni siquiera una cuna donde ponerlo a dormir. Pero esto yo casi lo dejo en plano porque sé que hay venezolanos que están mucho más difícil o que han vivido una situación mucho más compleja de la que yo he vivido. Por ejemplo, el caso propio de Leopoldo, de los estudiantes a quienes asesinaron y sus familiares hoy no los tienen, ¿no? Entonces, yo quizás lo pongo a un lado, yo quizás, digamos, fui privilegiado, por decirlo de alguna manera, porque a otros venezolanos les tocó una situación mucho más dura y me identifico mucho con ellos. La obligación de un político es ponerse en los zapatos del otro, porque es la única forma, Orlando, que tú puedas sentir la angustia, la preocupación, sus problemas, que te identifique y lo puedas solucionar. Si no, no hay forma. Ahora, toda esta experiencia me ayuda a mí. Yo recuerdo estando en clandestinidad, Orlando, yo veía las imágenes de los estudiantes, las torturas, las persecuciones. Eso me afectaba. Y a la vez decía, oye, esto no, o sea, sabía cómo eso afectaba a la familia. Y eso se convirtió en una fuerza de lucha y fue lo que me llevó a mí a aparecer en una marcha, no sé si tú recuerdas, estando yo en clandestinidad el 22 de marzo, públicamente. Entré, di un discurso y me volví a esconder en clandestinidad, pero era una forma de transmitirle a todos esos que estaban luchando, estamos aquí en la lucha juntos. Estoy viendo todo lo que se está haciendo, estoy viendo su sufrimiento y a unos les ha tocado mucho más duro. Entonces, bueno, ese es el lado, digamos, humano que uno saca. Y la reflexión que te dije, es muy duro estar en un sitio y tú tener que salir en pleno siglo XXI de tu país por la manera como tú piensas políticamente. Eso es inaceptable. Mira, nosotros podemos tener miles de diferencias con cualquier persona, pero que tú saques a una persona y lo discrimines por la manera de cómo piensa políticamente, que salgas de tu país por esa razón, eso es inaceptable. Por eso me identifico mucho con los venezolanos que están también en el exilio y con todos los venezolanos que han tenido que salir por otras circunstancias. Ahora, Carlos, es inevitable, habida cuenta de tu reflexión, que uno traiga al estrado, que uno no comprende cómo con estos sacrificios, con estos sufrimientos, con lo que está atravesando Leopoldo López, con lo que está atravesando, afortunadamente aún en libertad, María Corina Machado, todavía, insisto con esto, exista un sector de la oposición que de pronto sea capaz de decir, bueno, mira, esa cárcel se la buscó él, ese exilio se lo buscaron ellos, y de pronto se sienten a dialogar, lo cual significó, sin duda alguna, oxígeno y pulmón para el gobierno. ¿Cuál es tu reflexión en ese sentido o cómo eso se puede reconciliar a los fines, a lo mínimo, de reconstruir esto
esta tan cacareada unidad? Mira, el tema del diálogo nosotros fuimos muy claros. Un diálogo sin condiciones, conociendo un gobierno que ha estado 15 años haciendo lo que está haciendo, o sea, no tiene sentido. Y tan es así que precisamente quienes fueron partidarios de dialogar con el gobierno se pararon diciendo que exigían condiciones, las mismas condiciones que nosotros estamos planteando para sentarnos. Mira, la regla en democracia, ¿cuál es, Orlando? Que tú hables, que tú dialogues. Que tú tienes que hablar, sí. Pero en democracia. En democracia, por eso. Ahora, en estos términos, si no hay un diálogo efectivo de resultados, no hay razón para sentarse. Y ahorita, para mí... O si no hay condiciones previas. Tú me lo preguntas ahorita y me dices, ¿y el diálogo? Bueno, aquí yo veo el diálogo, un solo camino para el diálogo ahorita. Por supuesto, no solo es la liberación de los presos políticos, sino es cómo nos sentamos para ya producir la transición política en Venezuela. Para mí ese es el único diálogo en este momento. O sea, el modelo tal y como lo planteó este gobierno es inmanejable, es un país inviable. Y yo hago un llamado, y tú me vas a decir que esa frase no existe, que yo lo llamo el chavismo democrático, para simplificarlo. Yo me estoy refiriendo a unas bases oficialistas de venezolanos. Yo creo que sí existe. De venezolanos que tienen unas ideas de país, pero que la cúpula corrupta que está en el poder no les interesa, lo deja a un lado. Ellos están protegiendo sus privilegios y no los intereses genuinos que tiene una parte de la población. Y yo el llamado que le hago a esos venezolanos es, vamos a unirnos, porque coincidimos en algo, que hay una crisis y que tenemos que darle una salida. Así que el único diálogo y el llamado que yo hago es, ¿cómo hacemos para hacer una transición política en Venezuela para salir de los que hoy están saqueando el país, porque no hay otra palabra, y que nosotros podamos dar un tránsito para rescatar la convivencia democrática en Venezuela? Mira, cuando uno revisa las transiciones en el mundo, complejas como las que estamos viviendo nosotros, todas han contado con la otra parte, todas. Y son las transiciones transaccionales. Pero, bueno, sí, pero que te llevan a un bienestar superior y de restablecimiento de la democracia. Que con el gobierno es difícil. Con la cúpula. Por eso yo hago la diferencia. Aquí la lucha no es pueblo contra pueblo, sino de un pueblo que sufre, oficialista y de oposición, contra una cúpula corrupta del poder. O sea, tú concibes que el pueblo chavista que habéis denominado conserva valores democráticos podría apostar también una salida. Correcto. ¿Cuál es la transición? ¿En qué consiste la transición? Mira, nosotros hemos hecho un planteamiento. ¿Cuál es esa transición constitucional? ¿Cuál es el planteamiento? Nosotros lo hemos hecho desde Voluntad Popular y desde que lo planteó Leopoldo. La salida, lo que nosotros dijimos es, aquí hay una crisis. La idea era discutir, bueno, quién es el responsable. Después, quién es el responsable es un incapaz de resolver los problemas de Venezuela. ¿Cómo construimos una salida en el marco de la Constitución? Y nosotros hemos dicho que si tuviéramos un régimen parlamentario es muy fácil. Hay la crisis, se disuelve el Parlamento y tú convocas unas elecciones, ¿verdad? En nuestro sistema presidencial tú tienes que buscar, bueno, ¿cuál es el traje? No vas a tener uno a la medida. ¿Hay salida electoral? No, por eso a eso voy. No es una salida de un traje a la medida, porque no la hay, pero sí te permite con ese traje ir a la fiesta. Entonces nosotros en ese abanico de salidas constitucionales a esa crisis hemos planteado la Asamblea Nacional Constituyente electoral. Ahora, cuando nosotros hablamos de una transición pacífica y que involucre a todos los actores, ese proceso tiene que darse con transparencia, porque si lo que se quiere es manipular nuevamente el evento electoral, lo que estás haciendo no es una transición pacífica, no, estás atizando el conflicto y va a ser mucho peor. Entonces aquí yo lo que hablo es que esta fuerza oficialista y de oposición que existe y que coincide que hay una crisis es sacar a la cúpula corrupta del poder en el marco de la Constitución, donde te lleve a ti a un proceso electoral que confíe en las partes para lograr la transición pacífica. Por eso yo digo que el diálogo, lo único viable ahorita, es cómo nosotros producimos la transición pacífica, porque lo otro es conflicto. Entonces yo diría que la única opción sería o tú dialogas hoy o vas a dialogar mañana. Pero el problema de dialogar mañana es que va a ser a un costo muy alto de muchos venezolanos por lo que estamos viviendo de confrontación. Entonces el planteamiento nuestro es de buscar esa reconciliación donde entre esa transición de un grupo que están hoy en el sector oficial que ayuden a esa transición. Y es un llamado que se lo hago. Esto es inviable como está el gobierno en este momento. Bueno, algunos te podrían decir como abogado del diablo que el diálogo que se puede concebir hoy es primero que nada con la misma oposición. Yo creo que el diálogo con el gobierno ya se demostró no le interesa. Y hablando de trajes, para poder ir a la fiesta, ponerse un traje electoral, menos que un traje a la medida, es un traje que queda muy pequeño. Entonces te vuelvo a decir, esa palabrita sacar a Venezuela de la crisis, ¿cómo se come? Bueno, por eso el planteamiento de la Asamblea Constituyente. ¿Por qué sacar todo un sistema que está podrido completamente?
Por eso es el punto de fondo. No hay O sea, asamblea no- constituyente, Carlos, que yo recuerde en ¿Qué? sistemas políticos anteriores a un proceso de transición. Las transiciones son las que suponen después una reforma constitucional. Bueno, fíjate, ¿Cómo es esto? En fíjate 30 segundos. por eso es el planteamiento de una transición dialogada para que sea pacífica. Si todo el mundo está de acuerdo, la puedes lograr. Ahora, si no existe esa parte, lo que estás atizando el problema. Ojo, puede ser esta, pero nosotros estamos abiertos a cualquier otra. Dime sí o no, hay aproximaciones de diálogo con el chavismo democrático? ¿Sí o no? En este Eh, momento. hay algunas aproximaciones. Con esto volvemos en el próximo segmento. Amigos, es Carlos Vecchio desde el exilio, aquí en el estrado del abogado del diablo. Ya volvemos con ustedes en breves minutos. Por favor, no se aparten de nuestro lado. Continuamos, amigo, aquí en el estrado del abogado del diablo. Soy Orlando Viera Blanco y esta noche estamos conversando con Carlos Vecchio. Carlos, este es un segmento que denominamos las diabluras. Te voy a mencionar nombres o circunstancias a las cuales te voy a pedir me respondas de manera corta, breve. ¿Qué te viene a la mente cuando yo te digo cada una de estas palabras? Ok. Lilian Tintori, Esposa luchadora, Leopoldo López, líder, militares, militares, deben estar con la democracia. ¿tú justificas una insurgencia militar? No, mira, yo creo en las transiciones pacíficas, creo en la fuerza de la gente. Si tú no tienes la gente, de nada sirven los militares. Y yo creo que la lucha son así, de abajo hacia arriba. No son nada los sables si no tienen apoyo popular. Para nada. ¿Y si lo tienen? Si tú me dices, Carlos, aquí te tengo unos militares y te tengo a todo un pueblo, ¿con cuál te quedas? Con el pueblo. Pero sin pensarlo. ¿Y si tienes ambos? ¿Si tienes? Ambos. Perfecto, bienvenido. Por eso digo, cuando me Bueno, preguntaste porque los sobre militares militares, son pueblo también. por eso dije, para la democracia. Enrique Capriles. Gobernador de Miranda. Bueno, te voy a dar otros 5 segundos para que digas algo más. Gobernador de Miranda. Ex candidato presidencial. ¿Tú consideras que Enrique ha sido solidario con la causa de Leopoldo López? Él se ha mostrado interesado en el caso de Leopoldo. Y bueno, cada quien juzgará pues lo que está haciendo. Él estuvo preso, él sabe lo que es estar allí y todos los esfuerzos que tienen que hacerse para que una persona salga en libertad. ¿Tiene algo al que rectificar? Yo creo que todos tenemos algo que rectificar siempre. Y yo creo que la reflexión que yo le digo a todos es, veámonos dónde hemos cometido errores, aciertos. El líder político siempre tiene que escuchar, ser muy humilde, sin importar las posiciones que se tenga, para poder de verdad guiar. Porque los líderes son para guiar. Y yo creo que esas son las reflexiones que deben hacer todos. 14 de abril del 2013. Tenía que salir a la calle Capriles a defender lo que él pensaba podía haber sido o de pronto fue un triunfo electoral. Sin duda. Sí, fue un error no haberlo hecho. Yo creo que nosotros hemos debido salir con mucha más fuerza a defender lo que se expresó la voluntad popular, la soberanía popular, que era el triunfo nuestro. Enrique yo creo dice que, ahí nos eso sería llevar al pueblo a la masacre. No, de hecho, como lo estamos planteando nosotros, era más bien reclamar el derecho de manera pacífica y quien está obligado a garantizar que esas protestas se dieran en paz es precisamente el propio gobierno. Pero un gobierno gendarme que se apoya de milicias paramilitares garantiza que el pueblo en la calle no sea agredido.
Bueno, ¿No es eso lo que quiso evitar Enrique? bueno, yo creo que nosotros, aquí vuelvo al punto, se trata de defender lo que expresó la voluntad de un pueblo. Defender lo que expresó la voluntad de un pueblo. Y yo creo que en esos momentos son donde se producen los cambios políticos en un país. Yo creo que sería irresponsable yo decir, no, que Enrique está mandando a alguien a que lo asesinen o algo. No, no. Igual como quisieron decir de la salida. Dijeron, no, que Leopoldo es responsable de la muerte. No, hermano. Era una causa ciudadana. O sea, nosotros no hemos asesinado a nadie. Quienes son los responsables son los otros. Ahora, las luchas se asumen riesgos. Sí, se asumen riesgos. Pero cuando estamos hablando de que hay alguien que se roba unas elecciones, creo que nosotros tenemos que ser muy firmes en ese momento. Y con el riesgo que todos asumimos. Uno decidió esta profesión de ser político. Bueno, y está expuesto a lo que me está pasando en este momento. Que pueda estar preso, que tenga que estar en el exilio y que te pase cualquier cosa. Bueno, la hemos asumido. Henry Ramos Ayub, secretario general de Acción Democrática. ¿Estás de acuerdo con la postura que ha tenido Henry con relación a la salida, a los estudiantes, que de pronto ha asumido una postura muy crítica? No, lo he dicho claramente a todos ellos. La salida no es otra cosa que la construcción de un cambio pacífico y constitucional en Venezuela, ni más ni menos. Cualquier otra añadidura es a conveniencia. Es a conveniencia. Pero ahí es donde está nuestro planteamiento. Y yo también recuerdo que esa marcha del 12 de febrero, el día de los acontecimientos, quien las convoca no solo es Leopoldo y los estudiantes, también es la MUD, completamente. Y también recuerdo que lo que desencadena los eventos de esa manera fueron los muertos que el propio gobierno ocasionó. Entonces yo creo que son elementos que hay que tener en consideración y no de manipulación de hechos que no son. La MUD es una instancia que debe reformarse para que asuma una posición política y no electoral solamente, y que involucre a otros actores de la sociedad. ¿Reformarse o desaparecer? Yo creo que tienes que construir para mí. Yo creo que a la MUD le tocó una etapa electoral desde que se fundó, que fue en el año 2009. Si tú revisas, Orlando, desde el 2009 hasta hoy, todos los años fueron electorales, parlamentarias, presidenciales, 1 y 2, regionales. Entonces, ese fue su foco. Se venció ese foco y para mí arrancó una nueva etapa, que es donde todavía no ha logrado remontarse. Y eso parte de una lucha política, no electoral, sobre lo que está pasando en Venezuela y que involucre a otros actores. ¿No le pasa un poco a la MUD que lo que logra con las manos lo echa a perder con los pies? Bueno, ahí es donde toca el recuperar el terreno perdido. O sea, si uno hace, mira, todo en política, si tú reflexionas, nos equivocamos acá o hay que hacer esto, y rectifica, entonces para ¿Tiene avanzar. capacidad de rectificación la Bueno, MUD? ese es el planteamiento. Veremos. ¿Es posible hacerlo? Sí. Es un veremos que tiene 16 años, Sí. Carlos. Como te dije, los cambios en política a mí me gustaría que fuesen de la noche a la mañana. No lo son. No lo son. Yo creo que nosotros veníamos de un proceso de deterioro de un sistema que Chávez se montó en esa ola, que lo supo aprovechar, que estuvo beneficiado de los altos precios petroleros. Y bueno, y es lo que nos ha llevado acá. Y así que creo que digamos, la dinámica, los eventos sociales se producen de esa manera. Entonces uno dice, bueno, 15 años es mucho, es poco, no lo sé. Lo que sí me indica es que nuestra sociedad es un tiempo que está buscando ya otro cambio. Y son los cambios así. Fíjate tú que nos tocó en un deterioro total de nuestro sistema institucional. Cuando hablo institucional no solo público, de partidos, gremios, de todo. Y reconstruir ese aparato institucional no es fácil, no es de la noche a la mañana. Y es lo que hemos venido tratando de hacer, reinstitucionalizar un país. Voluntad popular. Muchas ganas de cambiar a Venezuela y de abajo hacia arriba. Acción Democrática. Un partido que hizo historia en Venezuela. No es capaz de seguir haciendo historia. Si pudiera. Hugo Chávez. Lo tuvo todo en sus manos y lamentablemente perdimos una gran oportunidad. Perdió una gran oportunidad como país y él como... ¿Qué le reconoces tú a Hugo Chávez? Yo creo que Hugo Chávez, su idea de democracia participativa y protagónica es muy poderosa para cambiar la Constitución. Lamentablemente ni se cumplió. Creo que él logró conectarse y ser la voz de quienes no tenían voz. Yo sí creo eso. Creo que hizo una conexión con un sector popular importante. Lamentablemente el sistema que montó fue para perjudicar más a quienes menos tenían. Pero reconozco esos dos aspectos y puso el debate
de los que menos tienen, de la pobreza, digamos, enfrente, pero simplemente con una idea perversa, que era cómo los mantengo yo pobres para seguir dominando. O sea, una cosa perversa, ya lo han manifestado muchos de sus ministros. Pero reconozco, digo, que sacó estos temas. Yo no sé si eso es reconocerlo o algo, pero son cosas con las cuales yo me identifico, no con Chávez, sino con temas que son importantes. Nicolás Maduro. Un error en la historia. ¿Fue Chávez un error en la historia? Sí, también, sin duda. Aún habiéndole reconocido que tuvo... Sí, porque estos son temas. O sea, temas que puso en el debate que lamentablemente se tiraron a un lado, pero que yo los comparto. Me explico, si tuviese desarrollado una democracia participativa y protagónica, bien, verdaderamente democrática y protagónica, y no hegemónica de un solo hombre, me explico, las contradicciones, yo estuviera de acuerdo. Si tú me hubiese dicho que aquí está un programa para sacar de la pobreza y que hemos ya superado la mitad de los pobres que teníamos en Venezuela, estaría de acuerdo, pero simplemente no lo hizo. Entonces son errores lamentables, que perdimos una gran oportunidad como país, porque tuvimos todo, o sea, teníamos todo para hacer esos grandes cambios. Pues un pueblo que estaba pidiendo cambio, una renovación de un grupo de políticos, y luego también económicamente los precios del petróleo te lo permitía y el desarrollo económico mundial te lo permitía. Así que fue de verdad una década perdida. María Corina Machado. Mucho coraje, una mujer de mucho coraje, a la cual le tengo profundo respeto. ¿A quién le ha faltado coraje en la oposición? ¿A quién? No lo sé. ¿O hay actores políticos que le ha faltado coraje? No, yo siento, como te dije, hay personas que yo les reconozco mucho, que en posiciones, en determinadas situaciones han asumido con mucho coraje su determinación. En el caso de María Corina, para mí es indiscutible. Teodoro Pekov. Teodoro Pekov, creo que Teodoro va a ser una referencia para el futuro de todas las generaciones políticas que vengan en Venezuela. Lo que no quiere decir es que siempre estés de acuerdo con lo que dijo, pero sí va a ser una consulta obligada a su pensamiento. Venezuela. Venezuela, nuestra patria, un gran país que a pesar de la distancia no la siento lejana, la siento muy cerca aquí, entre el pecho y la espalda. Sebastián. Mi esperanza. ¿Tu esperanza? Sí, mi lucha, sí. ¿Cuántos meses tiene Sebastián? 2 meses y medio, mi fuerza. ¿Vas a regresar con Sebastián a Venezuela? Voy a regresar. Y te digo una cosa, Orlando, muy pronto. Quizás con otros más muy pronto. En el camino. Con el favor de Dios, muy pronto. Bueno, el próximo segmento vamos a hablar un poco de cómo regresar a Venezuela. Dale. Venga. Amigos, estamos hablando con Carlos Vecchio, exiliado, líder de Voluntad Popular desde aquí, desde Miami, en El Abogado del Diablo. No se aparten de nuestro lado. En breves minutos estamos con ustedes. Seguimos aquí en el estrado del Abogado del Diablo. Soy Orlando Viera Blanco y hemos estado conversando, una conversación, por cierto, muy amena y muy sentida, Carlos, esta noche aquí en el estrado del Abogado del Diablo. Vamos a hablar ahora de lo que tiene que venir. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Cuáles son tus escenarios? Háblame un poco de lo que al inicio del programa me comentabas. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál sientes tú que es tu rol en este momento? Mira, me toca jugar este rol internacional que es denunciar lo que está pasando en Venezuela, la violación de los derechos humanos, la persecución que hay contra quien piensa distinto en Venezuela. Sabes que se ha denunciado mucho, ¿no? Sí, pero eso voy. Yo creo, pero fíjate tú, con una diferencia. Creo que lo que vivió Venezuela en los últimos meses no tiene precedente en nuestra historia. En cuanto a detenidos, personas torturadas, perseguidos y cómo se permanecen hoy en día
personas presas y torturadas, y además cómo se persigue a la disidencia, porque no es que se acabó, es que continúa. Entonces, cuando tú lo pones en esa perspectiva y además narrada de alguien que es perseguido por razones políticas, pues le da un rostro distinto. Y además, que lo que vengo también a decirles es que Venezuela tal y como está no puede seguir, y que nosotros representamos una alternativa de cambio para Venezuela. ¿Es recuperable Venezuela? Pero no es que recuperable, tenemos para ser el mejor país del mundo. O sea, tenemos, y te lo digo de verdad, no es que, bueno, el mejor, no, tenemos para ser un gran país. Tenemos todo el potencial, no solo humano, sino de recursos para hacerlo. Lo que hay que tener es la voluntad política para hacerlo, y que nos tracemos nosotros como generación, sentar las bases para esa Venezuela que es de los próximos 20, 30 y 50 años. Ese gran país, eso es lo que nos toca a nosotros hacer, y ese es el rol que me tocó a mí jugar. Y te digo una cosa, a veces no sé por qué Dios me puso acá, ya el tiempo te lo dirá, pero sí te digo que yo me paro todos los días de que cómo sumo algo para apoyar el cambio político que se está dando en Venezuela. Yo no me pregunto cuándo me voy a Venezuela, me gustaría irme mañana mismo, me gustaría hacerlo, pero me desgasto es más bien pensando qué hago hoy para yo sumar un granito de arena a la lucha que se está dando allá para producir el cambio político en Venezuela. Eso es lo que estoy haciendo. Y tú eres un líder político, Carlos, y tienes que pensar políticamente. Pero yo pienso que en este momento, cuando alguien me ha preguntado por qué Meridiano pasa la situación venezolana, yo respondo hoy día al rompe, ya no es un tema político, ya es un tema profundamente humano. En Venezuela ya no es un asunto de ir hacia una ruta electoral para recuperar el poder, no, para aprovecharse de un curul. No es un problema táctico, no es un problema estratégico, es un problema profundamente ciudadano, es un problema profundamente venezolano, porque en Venezuela la gente está sobreviviendo. Sí, La gente está saliendo a la calle con una fuerte posibilidad de no regresar. El país está en una escasez terrible, en una violencia desatada, que por cierto no es una violencia ya de oposición o disidencia contra chavistas, tirios contra troyanos, es chavistas contra chavistas en las colas tratando de pelearse por un paquete de harina pan, ¿no? Yo te escucho mucho a ti decir que es necesaria la voluntad política. Yo le agregaría, y te pregunto a su vez, es necesaria la voluntad ciudadana, que la gente salga de sus poltronas. ¿Quién en Venezuela puede liderar realmente esa voluntad ciudadana? Porque así te lo digo abiertamente, no creo que desde un sector de la oposición, voluntad política, ese traje que es Venezuela y que es la Venezuela que anhelamos, esté a la medida de ellos. Mira, yo me acuerdo con esta reflexión que tú acabas de hacer, que yo la comparto, momentos antes de que nosotros convocáramos las manifestaciones que se dieron en febrero, y lo discutía mucho con Leopoldo, y nosotros decíamos, mira, terminó el 2013 y resulta que Venezuela terminó con la inflación más alta del mundo, Orlando, terminó con el año más violento de su historia y con una crisis de escasez de productos que no tiene precedente cercano. Y la pregunta que nosotros nos hacíamos, ¿cómo nos quedamos callados nosotros? Sobre todo los políticos. Y fíjate tú que sentíamos que la gente también lo estaba sintiendo. Porque cuando nosotros llamamos a las manifestaciones y salió la cantidad de gente que salió, que es la única vez o la primera vez que salen en Venezuela a manifestar de la manera que lo hicieron en varias ciudades de manera simultánea sin medios de comunicación. O sea, eso nunca había pasado en Venezuela. Así que fue una gran manifestación que nos decía que la procesión estaba por dentro, que ese malestar estaba allí, que continúa allí. Y como te dije, Orlando, ese cambio allí para mí es irreversible y que va a depender de nosotros, de lo que hagamos o dejemos de hacer. O sea, el cambio nosotros no solamente los políticos. Sí, todos. Cuando lo digo así, lo digo en general. Pero nosotros los políticos tenemos una obligación moral, no nos podíamos quedar callados. ¿Cuál es la autocrítica que tú como líder político harías en este momento al liderazgo político? Si yo te pediría, dime algún aspecto crítico que tú deberías reconocer, o generacional, si quieres que te lo ponga más amplio. ¿En qué hemos fallado? Aquellos que hemos tratado en algún momento de anhelar una Venezuela diferente al modelo que se ofrece. Yo te lo digo, yo creo, te lo digo en mi caso, no haberme involucrado antes en los asuntos públicos. Yo creo que fue una generación que le llegamos tarde.
No digo no tarde, digamos... Una generación cómoda. Quizás no cómoda, fíjate, que yo creo que eso fue parte de lo que produjo el sistema y que permitió que Chávez estuviera en el poder, que era un sistema que no te permitía a ti participar e involucrarte en los asuntos políticos de tu país. ¿No te permitía o no nos los planteábamos? Y esto es importante, sí, lo que estás diciendo, porque vuelvo a personalizar. Parte del problema de la llegada de Chávez, te comento, es una sociedad despreciada, es el ostracismo, relegada, sí, que se sentía que otro segmento de la sociedad le era absolutamente indiferente. Sí. ¿Nos involucramos poco con eso? Sí, yo creo que sí. En ese doble sentido, en tus asuntos públicos, claro, quizás yo lo trato de justificar diciendo, bueno, el sistema no me lo permitía, pero hay una reflexión de autocrítica, que decir, bueno, quizás no lo buscaste o buscaste quizás que fuese más cómodo. Y luego, lo que tú has planteado, entender que había una Venezuela que estaba cada día alejándose más de aprovechar las oportunidades que pudiera ofrecer un país. Es decir, gente que entraba en un círculo peligroso que es la pobreza, donde romper el ciclo de la pobreza era peligrosísimo, y entender que eso también es un problema de todos los venezolanos y que nosotros tenemos la obligación como sociedad de que aquella persona que está atrás, voltearnos, darle la mano, darle y traerlo al punto de partida para que juntos podamos aprovechar las mismas oportunidades. Yo creo que quizá, es una reflexión que si tú lo hubiésemos tenido tan claro y tan presente, quizás las cosas hubiesen sido distintas al día de hoy. Pero parte de todas estas reflexiones que te estoy haciendo me llevó a mí a involucrarme en la política. O sea, yo en el 2001, que tengo la oportunidad de estudiar afuera por unas becas que me gano, yo regreso a Venezuela, tuve la oportunidad de irme a trabajar afuera y dije, no, me quedo en el país. Yo tuve una oferta, o sea, yo toda mi vida pues he estado profesionalmente como abogado, manejando el derecho tributario, de eso yo he escrito libros, yo tengo artículos en revistas técnicas, trabajé como escritorio jurídico, muy bien profesionalmente, pero tuve ofertas irme al exterior en dólares, casa, carro, acciones, etcétera. ¿Tú ayudabas a la gente que no pagara impuestos? Pero no, sino que cumpliera las leyes tributarias como deberían ser. Planificarlo para que lo hicieran dentro del marco de la ley. Y todo eso, pero además también lo hacía desde el punto de vista público, cómo deberían ser las leyes tributarias y los organismos tributarios para precisamente tuvieran incidencia en la economía que resultara positivo para el país y para la recaudación de Venezuela. Entonces todo eso también me llevó a mí, que estaba viviendo Venezuela, a decir, bueno, no hay otra oportunidad. Venezuela está viviendo esto y requiere de todos los venezolanos de involucrarse, como tú dices, salir de la poltrona. Sí. Y bueno, y tan es así que me llevó a fundar un nuevo partido político en Venezuela en las condiciones que todos conocemos, ¿no? Entonces, Te comento que me satisface mucho escuchar esa reflexión que habéis hecho sobre involucrarnos más con la pobreza, porque, por cierto, el gran drama de la pobreza consiste en el sentido de exclusión de los pobres. Yo en 16 años que tengo observando el proceso político desde la llegada de Chávez, quiero decir, desde la llegada de Chávez y un poco antes con lo que ya se pronosticaba podía suceder, no le he escuchado a ningún líder político de la oposición decir esto que hoy habéis reconocido. Y creo que lo que le está sucediendo mucho al liderazgo político de oposición, y también te lo pregunto, es una palabrita mágica en política, que no basta decirla, sino que hay que transmitirla, que es humildad. Sí, hay que tener, mira, en política hay que tener los pies sobre la tierra. Un día Orlando se está aquí, otro día se está aquí. Por suerte, a mí me ha tocado estar aquí, ¿sabes? Y creo que cuando uno pasa el desierto sin cantimplora, eso lo hace a uno madurar mucho más, para que cuando esté aquí, recuerde que no puede cometer los errores que otros hicieron estando allí. Y creo que eso te va formando. Yo también tengo la fortuna, y lo digo así, yo nací en un pueblo que se llama Caripe, en el estado Monagas, pueblo muy sencillo, muy humilde. Mi mamá, orientales, yo soy el Tigre. Bueno, cercano, pues mi mamá es maestra de escuela, hoy jubilada, mi papá pues no se graduó, pero sí sentí de ellos sus valores, sus principios, de haber estudiado siempre en la educación. ¿Esa Venezuela es mayoría? Esa es la Venezuela mayoría, esa es la Venezuela decente. La Venezuela decente, aspiracional, luchadora, y me identifico mucho. Mi padre me decía muy pequeño, estaba yo muy pequeño, me decía, hijo, yo quiero que usted estudie para que eche para adelante, y tú no, cuando tú te lo dicen, tú no lo entiendes.
Y lo único que a mí me permitió avanzar en la vida, Orlando, fue haber estudiado. Yo estudié en escuelas públicas. Mi kinder, mi primaria, mi bachillerato, me gradué en Caripe. Y de allí salgo a la central y me graduó de abogado. Y eso es lo único que a mí... Pero fuiste a Boston también. Estuve en Boston, estuve en Washington, pero con unas becas que me pude ganar. Pero que lo único que me permitió a mí medio abrirme un caminito en la vida fue haber estudiado. ¿Me explico? Y fue pública. Y esa educación pública que yo tuve, yo sueño que millones de venezolanos la tengan. No igual, mejor. Porque es lo que le va a permitir de verdad como herramienta salir de la pobreza y echar para adelante. Pero te narro todo esto porque el venir de esa Venezuela, que es mayoría, que es de abajo, sin exclusiones, porque en las escuelas públicas había una sola en Caripe y todo el mundo iba para allá, o sea, no había, ¿me entiendes? O sea, todos los sitios. Entonces todo eso te hace a ti formarte con tus tradiciones, con raíces, con sencillez, con humildad, entendiendo que esta Venezuela tiene que ser de todos y que sí es posible que nosotros podamos compartir un país. El mejor ejemplo que yo tengo de esto es la Universidad Central de Venezuela. La Universidad Central de Venezuela es una universidad pública. Ahí tú veías gente desde Caripe, como era en mi caso, hasta el de La Lagunita, ¿verdad? Integrada. Y era integrada y todo el mundo podía utilizarse y reconocerse, donde todos somos y éramos iguales. Y esa es la Venezuela que nosotros debemos construir, donde todos nos podamos encontrar. Y esa Venezuela es posible. Esa Venezuela es posible. Carlos, y bueno, tengo ese valor allí. En 20 segundos, a la gente que te está viendo, a tus padres, a la señora Vecchio, al señor Vecchio, a tu pueblo, ¿qué tienes que decirle? Bueno, le tengo que decir que yo desde acá voy a seguir luchando, que no hay manera que yo me pare por lograr esa Venezuela que tanto nosotros merecemos, porque la merecemos, y que el último suspiro de mi vida yo lo voy a dar para que nosotros logremos esa mejor Venezuela que tanto anhelamos. Mi último suspiro, toda mi vida será para luchar por ese país, para que nosotros tengamos un gran país y para que nuestros hijos, Sebastián, pueda vivir en Venezuela en paz. Bueno, pero no queda más. Desde aquí, desde el estrado del diablo, Dios bendiga Gracias a Venezuela y Dios bendiga a Sebastián. Venga. Amigos, ha sido una nueva entrega del Abogado del Diablo. Espero que haya sido un programa de su agrado. Lo esperamos pronto aquí en Democracia, en DTV Mundo. Soy Orlando Viera Blanco. Saludos venezolanos. Buenas noches.